Mi marido envió un audio por error y me hizo vomitar de asco de él y de mi mejor amiga. Antes de continuar la historia, díganos en los comentarios de qué ciudad están viendo. No se olviden de suscribirse al canal, apretar la campanita para no perderse más historias y dejar el like en el video. Necesito contar esta historia porque ya no puedo guardar esto dentro de mí. Hace 3 meses yo pensaba que tenía todo bajo control. Tenía 28 años, trabajaba como enfermera pediátrica en el Hospital Memorial Infantil y estaba completamente convencida de que estaba viviendo un cuento de hadas. Mi prometido y yo estábamos juntos desde hacía 4 años, prometidos desde hacía 8 meses. Nos habíamos mudado a este hermoso apartamento de 2 habitaciones en el centro la primavera pasada, dividiendo el alquiler de $1,500 perfectamente por la mitad. Él trabajaba como diseñador gráfico en una empresa de marketing y ganábamos bien juntos. Nuestra boda estaba programada para el 15 de octubre, solo 6 semanas cuando todo se desmoronó. Pero en esa época, yo estaba en las nubes. Pasábamos las mañanas de domingo en el mercado de agricultores, eligiendo vegetales frescos y planeando cenas elaboradas que cocinaríamos juntos. Él hacía café en una prensa francesa que nos dio su tía, y nos sentábamos en nuestro pequeño balcón con vista al parque, conversando sobre nuestros futuros hijos y si compraríamos una casa en los suburbios o nos quedaríamos urbanos. Mi mejor amiga desde la secundaria prácticamente vivía con nosotros. Venía todos los viernes por la noche, con comida del restaurante tailandés de la Quinta Calle, y veíamos series hasta medianoche. Ella sabía todo sobre nuestra relación, cómo me pidió matrimonio en la playa en Navidad pasada, cómo se puso nervioso conociendo a mis padres, hasta detalles íntimos que probablemente no debería haber compartido. Ella sería mi dama de honor. Nosotros 3 éramos inseparables. Viajes de fin de semana a las montañas, citas dobles cuando ella estaba saliendo con alguien, noches de juegos que duraban hasta el amanecer. Ella tenía las llaves de nuestro apartamento, y a veces dormía en nuestro sofá después de noches particularmente difíciles, en el bar donde trabajaba. Me encantaba tener a mis 2 personas favoritas tan cerca. Recuerdo pensar qué afortunada era. Mis colegas de trabajo se quejaban de sus novios o maridos, pero yo genuinamente no podía identificarme. Él me traía flores cada 2 martes, no rosas, sino ramos mixtos del mercado porque decía que le recordaban a mi personalidad, colorida e inesperada. Dejaba notitas en el bolsillo de mi uniforme antes de que saliera para turnos de 12 horas. Estábamos planeando esta boda de octubre que parecía algo salido de una revista. El lugar era este hermoso restaurante jardín fuera de la ciudad. $3,000 por el día, que parecía una fortuna, pero valía cada centavo. Mi vestido estaba colgado en nuestro closet, algo simple pero elegante que encontré en oferta por $800. Habíamos probado 6 sabores diferentes de pastel y elegido limón con relleno de frambuesa. Nuestra lista de invitados tenía 93 personas. Habíamos dirigido las invitaciones juntos en la mesa del comedor, riéndonos de mi letra terrible y las tendencias perfeccionistas de él. Los padres de él vendrían volando desde Oregon. Los míos manejarían desde la comunidad de jubilados en Florida. Todo estaba coordinado, confirmado y pagado. Lo gracioso es que no puedo recordar ni una sola señal de alerta de esa época. Tal vez estaba demasiado ciega por la felicidad, o tal vez simplemente confiaba demasiado fácilmente. Él parecía genuinamente emocionado con la boda, con nuestro futuro. Hablaba sobre hijos que podríamos tener. Me mostraba casas en línea que podríamos tal vez pagar en 5 o 10 años. Mi mejor amiga parecía igualmente invertida en nuestra felicidad. Me ayudó a elegir vestidos de damas de honor, hizo una pequeña fiesta de compromiso en su apartamento, y pasó horas ayudándome a investigar fotógrafos y flores. Bromeaba que iba a robármelos si hacía alguna tontería, pero parecía inofensivo en ese momento. Solo el tipo de cosa que dicen las amigas. Mirando hacia atrás ahora, me pregunto si había señales que perdí. Pero honestamente, no creo que las hubiera. Creo que algunas personas son realmente buenas fingiendo hasta que ya no pueden más. Y cuando la máscara finalmente se cae, no simplemente se resbala. Es arrancada tan violentamente que no puedes creer que alguna vez pensaste que era real. Ese martes de septiembre comenzó como cualquier otro día. Trabajé un turno largo en el hospital, lidiando con niños enfermos y padres preocupados. Estaba agotada pero feliz, ansiosa por llegar a casa, con él, a nuestra vida, a nuestro futuro. No tenía idea de que al final de esa noche, todo lo que pensaba saber sobre amor, amistad y yo misma sería destruido por un solo mensaje de voz enviado al lugar equivocado. Llegué a casa alrededor de las 7:30 de la noche, completamente agotada de un turno de 12 horas. Tuvimos 3 admisiones de emergencia.
y apenas tuve tiempo para almorzar. Todo lo que quería era un baño caliente y tal vez un poco de la pizza que sobró del fin de semana. Cuando dejé mis llaves en el mostrador de la cocina, mi teléfono sonó con un mensaje de voz. Vi su nombre y sonreí, pensando que probablemente me estaba diciendo que traería la cena o preguntando qué quería ver más tarde. Hacíamos esto todo el tiempo. Pequeños mensajes de audio durante el día, manteniendo conexión a pesar de nuestras agendas ocupadas. Apreté reproducir mientras me quitaba los zapatos, esperando oír su saludo usual. Hola, amor. Espero que tu turno no haya estado muy loco. En cambio, lo que oí hizo que mi sangre se helara. Dios, no puedo parar de pensar en lo que pasó ayer. Sé que no debería haberte besado. Sé que estuvo mal, pero no sentí algo así en... ni sé cuánto tiempo. Su voz estaba diferente, cruda, desesperada de una manera que nunca había oído. Perdón si hice las cosas raras, pero tenía que decirte cómo me siento. Me quedé congelada en nuestro pasillo, mi bolsa de enfermería todavía colgando de mi hombro, tratando de procesar lo que estaba oyendo. La verdad es que he estado fingiendo con ella desde hace meses, tal vez más. Ella es tan predecible. Todo es siempre igual. Las mismas conversaciones, las mismas rutinas, todo igual. Me siento sofocándome. Cuando estoy contigo, me siento vivo otra vez. Mis manos comenzaron a temblar. Esto no podía ser real. Tenía que ser algún tipo de error. Sé que esto suena terrible, pero a veces cuando estamos juntos, yo y ella, simplemente no siento nada, como si estuviera muerto por dentro. Ella sigue hablando sobre su día o planeando algo para la boda, y yo solo sigo asintiendo, pensando en cómo mi vida se volvió aburrida, cómo ella la volvió aburrida. Me hundí en nuestro sofá, el sofá que elegimos juntos, el sofá donde mi mejor amiga pasaba todos los viernes por la noche, y oía a mi prometido destruirme con palabras que nunca imaginé que fuera capaz de decir. ¿Sabes cuál es la peor parte? La parte física se volvió como una obligación. Tengo que fingir interés, fingir entusiasmo. Con ella, todo se siente tan mecánico, obligatorio. Pero ayer, cuando me devolviste el beso, cuando te toqué, Cristo, recuerdo cómo es realmente el deseo. Iba a vomitar, literalmente, físicamente vomitar. Ella es una buena persona. Lo sé, es responsable y cariñosa y todas esas cosas que deberías querer en una esposa. Pero también es... Dios, esto suena horrible. Es simplemente tan aburrida, tan segura. No hay fuego ni espontaneidad. Es exactamente la misma persona que era hace 4 años. Nada me sorprende más. El mensaje continuó, cada palabra sintiéndose como un golpe físico. Tú, sin embargo, eres diferente. Me desafías. Eres impredecible e interesante, y sexy de maneras que ella nunca podría ser. Cuando estamos todos juntos, me encuentro observándote en lugar de escuchar a ella hablar sobre cualquier cosa mundana que pasó en el trabajo. Me di cuenta de que estaba llorando, sollozos feos que estaban dificultando mi respiración. Sé que el timing es horrible con la boda acercándose, pero ya no puedo fingir más. No puedo casarme con ella sintiéndome así. No puedo pasar el resto de mi vida fingiendo estar feliz con alguien que me hace sentir tan vacío. El mensaje duró 5 minutos. 5 minutos de mi prometido comparándome con mi mejor amiga y encontrándome inadecuada en todos los aspectos posibles. 5 minutos de él explicando cómo se había vuelto repugnado por nuestra relación, nuestra intimidad, toda nuestra vida juntos. Necesito saber si lo que pasó ayer significó algo para ti también, o si fue solo un momento de debilidad. Porque si fue real, si realmente sientes una fracción de lo que estoy sintiendo, entonces tal vez podamos resolverlo. Tal vez pueda encontrar el coraje para terminar con ella y empezar algo real contigo. El mensaje terminó con, te amo. No de la manera que pensé que la amaba, sino que realmente te amo. Llámame cuando recibas esto. Me quedé sentada ahí en completo silencio por no sé cuánto tiempo, sosteniendo mi teléfono como si fuera una bomba que acababa de explotar en mis manos. El apartamento se sentía diferente, más pequeño, sofocante. Cada mueble, cada foto en la pared, cada memoria compartida parecía contaminada por lo que acababa de oír. Esto no era solo traición, esto no era solo engaño. Esto era destrucción emocional sistemática, entregada en su propia voz, con sus propias palabras, destinada a los oídos de la persona en quien más confiaba en el mundo. Miré nuestra foto de compromiso en la mesa lateral, los dos sonriendo como idiotas, su brazo alrededor de mi hombro, los tres apretados en el encuadre en alguna fiesta el año pasado.
La misma foto que había mirado miles de veces con nada más que calor y gratitud. Ahora todo lo que podía ver eran dos personas que habían estado mintiéndome en mi cara mientras discutían qué tan patética era yo a mis espaldas. Corrí al baño y vomité hasta que no quedó nada. Después de terminar de vomitar, me senté en el piso de nuestro baño por lo que parecieron horas, repasando cada palabra de ese mensaje. La peor parte no era solo la traición, era qué tan específicas y crueles fueron sus observaciones. Él no solo había dicho que ya no me amaba, había sistemáticamente diseccionado cada aspecto de quién era yo y encontró todo inadecuado, predecible, aburrida, muerto por dentro cuando estoy con ella, mecánico, aburrida. Estas no eran palabras dichas con rabia durante una pelea. Esto era una evaluación calculada de mi valor como ser humano, entregada con la crueldad casual de alguien discutiendo una comida decepcionante. Seguí pensando en todas las veces recientemente cuando traté de ser más espontánea. El mes pasado, lo sorprendí con boletos para ese show que mencionó querer ver. Parecía complacido pero distraído, revisando su teléfono durante todo el show. Hace 2 semanas, sugerí que probáramos ese restaurante japonés nuevo en lugar de nuestra pizza usual de viernes. Estuvo de acuerdo, pero pasó toda la cena comparándolo desfavorablemente con lugares a los que había ido con amigos del trabajo. Ahora entendía. No era que él no hubiera notado mis esfuerzos. Había decidido que eran intentos patéticos de alguien fundamentalmente aburrida tratando de ser interesante. Cada gesto de amor o aventura era solo más evidencia de qué tan predecible era. Pero la comparación con ella, eso fue lo que me hizo sentir como si mi piel estuviera arrastrándose. Habló de ella como si fuera todo lo que yo no era. Viva, interesante, sexy de maneras que ella nunca podría ser. Él la observaba mientras yo hablaba, fantaseaba sobre ella mientras me tocaba. ¿Por cuánto tiempo había estado pasando esto? ¿Cuántos viernes intercambiaron miradas cómplices mientras yo hablaba sobre mi día? ¿Cuántas veces confié en ella sobre nuestra relación mientras ella estaba activamente trabajando para destruirla? Pensé en ayer, martes. ¿Qué había pasado ayer? Trabajé un turno doble, cubriendo a otra enfermera que llamó enferma. No llegué a casa hasta casi las 10, y él ya estaba durmiendo, o fingiendo estar durmiendo. Ella debía haber venido mientras yo estaba en el trabajo. Debieron haberse quedado solos en nuestro apartamento, en nuestro espacio, discutiendo qué tan tediosa era yo antes de finalmente actuar sobre lo que sea que se había estado desarrollando entre ellos. El beso que él mencionó, no debería haberte besado, hizo parecer que él lo había iniciado, pero luego dijo, cuando me devolviste el beso, lo que significaba que ella participó voluntariamente. Esto no fue algún error borracho o momento de debilidad. Esto fueron 2 personas que habían estado queriendo esto, planeando esto, tal vez por meses. Me arrastré a nuestro dormitorio y miré nuestra cama con nuevos ojos. ¿Habían estado aquí? En sábanas que lavé y almohadas que arreglé, mi prometido y mejor amiga exploraron su atracción mutua mientras discutían mis fallas. El anillo de compromiso en mi dedo se sentía como si estuviera quemando. Había tenido tanto orgullo de él. No enorme o llamativo, pero considerado. Él había ahorrado por meses para comprarlo, o así me dijo. Ahora me preguntaba si había estado fantaseando sobre ponérselo en el dedo de otra persona. Nuestro planeamiento de boda de repente asumió una calidad de pesadilla. Todas esas noches que pasamos dirigiendo invitaciones, probando pasteles, finalizando detalles, ¿él estaba siguiendo la corriente mientras privadamente planeaba su escape? ¿Ella me estaba ayudando a planear una boda con un hombre que ya estaba emocionalmente fuera? Recordé a ella ayudándome a elegir vestidos de damas de honor solo 2 semanas atrás. Pasamos todo un sábado manejando a 3 tiendas diferentes, tratando de encontrar algo que le quedara bien a las 4 damas de honor. Ella estaba tan emocionada, tan invertida en asegurarse de que todo fuera perfecto. Todo el tiempo, ella estaba planeando robar a mi prometido. La parte más cruel fue darme cuenta de que no tenía a nadie a quien llamar. En momentos de crisis, ella siempre era mi primera llamada. Cuando mi abuela murió el año pasado, ella estaba en nuestro apartamento en 20 minutos, abrazándome mientras lloraba. Cuando estaba preocupada por un paciente o estresada con el trabajo, ella escuchaba por horas y daba consejos considerados. Ahora, sentada sola en nuestro apartamento, entendí que había perdido a 2 personas en el lapso de 5 minutos. Mi prometido y mi mejor amiga habían estado sistemáticamente desarmando mi autoestima, mientras yo confiaba en ellos completamente. Miré alrededor de nuestro dormitorio, a su ropa en el closet, al libro que le compré en la mesa de noche, a la foto de nosotros de nuestro viaje a la playa el verano pasado. Todo se sentía contaminado. Esta ya no era mi casa.
Era un escenario donde dos personas habían estado actuando su afecto por mí, mientras se enamoraban uno del otro. La peor parte era que ya podía oír sus justificaciones. Dirían que solo pasó. Dirían que lucharon contra sus sentimientos. Dirían que nunca quisieron lastimarme. Pero ese mensaje contaba una historia diferente, de alguien que había estado analizando mis inadecuaciones por meses, construyendo un caso de por qué merecía ser descartada. Me di cuenta de que todavía estaba usando mi uniforme del hospital. Todavía tenía mi cabello en la misma cola de caballo que usé por 12 horas cuidando a los hijos de otras personas. Me veía exactamente como lo que él había descrito. Predecible. Aburrida. Exactamente la misma persona que era hace 4 años. Tal vez él tenía razón. Tal vez yo era todo lo que dijo que era. Pero, ¿significaba eso que merecía ser humillada así? ¿Ser aburrida? ¿Significaba que merecía tener a las dos personas que más amaba conspirando contra mí a mis espaldas? No podía quedarme en ese apartamento. Todo se sentía envenenado. El sofá donde planeamos nuestro futuro, la cocina donde cocinamos juntos, el dormitorio donde ahora cuestionaba cada momento íntimo que compartimos. Metí algunas ropas en una mochila de la universidad, agarré mi laptop y libros de enfermería, y me fui antes de que él llegara a casa. Manejé por 2 horas antes de finalmente hospedarme en un motel barato en la carretera. El cuarto era deprimente. Alfombra manchada, luz fluorescente parpadeando, el olor de cigarrillos empapado en todo. Pero era mío, sin memorias compartidas, sin espacios contaminados, sin recordatorios de qué tan completamente había sido engañada. Acostada en esa colcha áspera, repasé el mensaje de audio una y otra vez, torturándome con las palabras específicas que él usó. Ella es exactamente la misma persona que era hace 4 años. Nada me sorprende más. La manera desdeñosa como lo dijo, como si ser consistente fuera una falla de carácter en lugar de una virtud. Siempre pensé que la estabilidad era algo de lo que enorgullecerse. Yo aparecía en mis turnos, pagaba mis cuentas a tiempo, recordaba cumpleaños, cumplía mis promesas. En la escuela de enfermería, nos enseñaron que la confiabilidad era una de las cualidades más importantes en salud. Los pacientes y familias necesitaban confiar que estarías ahí, que harías lo que dijiste que harías. Pero para él, confiabilidad significaba aburrida. Consistencia significaba predecible. Ser la misma persona de la que se enamoró hace 4 años no era evidencia de carácter auténtico. Era prueba de que había fallado en evolucionar hacia alguien digna de su interés continuo. El aislamiento era abrumador. Por 4 años, cada momento significativo de mi vida fue compartido con los dos. Buenas noticias del trabajo, drama familiar, sustos de salud, celebraciones. Ellos eran mis primeras llamadas, mi sistema de apoyo incorporado. Ahora estaba completamente sola con la peor cosa que me había pasado. Traté de pensar en otros amigos a los que podría llamar, pero nuestro círculo social giraba alrededor de ellos. Las personas del trabajo con las que era amigable no conocían mi vida personal. Mis amigos de la universidad se habían esparcido por el país. Mi familia vivía a 800 millas de distancia, y se devastaría saber que su futuro yerno era un fraude. La mañana del miércoles llegó sin sueño y 17 llamadas perdidas de él. Había puesto mi teléfono en silencio, pero lo observé encenderse durante toda la noche. Por la mañana, había 12 mensajes de voz que no podía forzarme a escuchar, y 43 mensajes de texto de los que podía ver las previsualizaciones. ¿Dónde estás? Por favor, vuelve a casa. Necesitamos hablar. Puedo explicar. Ella había llamado 6 veces y enviado una serie de mensajes cada vez más frenéticos. Podía ver lo suficiente de la previsualización para saber que estaba haciendo el papel de víctima. Necesito explicar lo que realmente pasó. Por favor, no me odies. No es lo que piensas. Pero yo sabía exactamente lo que era. Lo había oído en su propia voz, entregado en ese tono íntimo que nunca usó conmigo. El tono de alguien compartiendo su verdad más profunda con la persona que realmente le importaba. Llamé al trabajo diciendo que estaba enferma, lo que nunca había hecho en 3 años a menos que realmente estuviera enferma. Mi supervisora sonaba preocupada. Yo siempre fui la confiable, la que cubría turnos de otras personas, no la que necesitaba cobertura. Logré atragantar algo sobre intoxicación alimentaria y colgué antes de que pudiera hacer preguntas. Al mediodía, había encontrado un cuartito amueblado para alquilar por semana en una casa cerca del hospital. La propietaria era esta señora mayor que parecía especializarse en albergar personas en transición, divorcio, pérdida de trabajo, vida desmoronándose. El cuarto era pequeño pero limpio, con una cama individual, un escritorio y un baño compartido en el pasillo. $200 por semana, servicios incluidos.
Mudé mis pocas pertenencias del motel a este nuevo espacio y traté de averiguar qué venía después. La boda era en 6 semanas. Habíamos dado entrada en todo: lugar, catering, flores, fotografía. Mi vestido estaba colgado en el closet de un apartamento que no podía soportar entrar, pero las preocupaciones prácticas parecían secundarias a la devastación emocional. Seguí oyendo su voz describiendo nuestra intimidad física como mecánica y obligatoria. ¿Por cuánto tiempo había estado fingiendo? ¿Cuántas veces inicié sexo pensando que nos estábamos conectando, mientras él solo estaba siguiendo la corriente y pensando en ella? Ella es tan aburrida, tan segura. No hay fuego, ni espontaneidad. Las palabras tocaban en repetición en mi mente. Yo pensaba que nuestra relación estaba construida en compatibilidad genuina y afecto profundo. Para él, aparentemente, estaba construida en mi falla de ser alguien más emocionante. La comparación dolía más. Él no solo había perdido el amor por mí, se había enamorado de ella, específicamente porque ella poseía todas las cualidades que él pensaba que me faltaban. No solo lo estaba perdiendo, estaba siendo reemplazada por una versión mejorada, por alguien que lo hacía sentirse vivo, de maneras que yo nunca podría. Esa noche finalmente escuché uno de sus mensajes de voz. Su voz estaba en pánico, desesperada. Amor, por favor, sé que oíste el mensaje. No era para ti. Lo siento tanto. Lo siento muchísimo. Por favor, vuelve a casa para que podamos hablar de esto. No es lo que parecía, te prometo. Te amo. Te amo tanto. Por favor, no desaparezcas de mí. Pero yo había oído exactamente lo que parecía. Había oído a él decirle a otra mujer, mi mejor amiga, que se sentía muerto por dentro cuando estaba conmigo, que nuestra relación física era una obligación, que yo era aburrida y predecible, y todo lo que él no quería en una pareja. No había contexto que pudiera hacer que esas palabras dolieran menos, ninguna explicación que pudiera deshacer la crueldad casual de su evaluación. Él había revelado quién realmente era y cómo realmente me veía, y ahora se arrepentía de que yo hubiera descubierto. El viernes, los mensajes habían escalado a modo de pánico total. Él apareció en el hospital durante mi turno, forzando a la seguridad a escoltarlo hacia afuera cuando me rehusé a verlo. Mi supervisora me llamó aparte, claramente preocupada por mi bienestar y la perturbación en el pabellón. Sus mensajes de voz se volvieron cada vez más desesperados. Por favor, solo 5 minutos. Déjame explicar lo que realmente pasó. Estaba frustrado y enojado con cosas del trabajo. Y dije cosas que no quise decir. Sabes que te amo. Sabes que nuestra relación es real. No tires a la basura 4 años por un mensaje idiota. Pero eso no fue lo que oí. Oí a alguien hablando con completa honestidad a la persona con quien realmente quería estar. No había rabia en su voz, ni frustración, solo verdad cruda y deseo dirigidos a mi reemplazo. Los mensajes de ella tomaron un enfoque diferente. Envió una serie de mensajes de voz que finalmente me forcé a escuchar, cada uno más manipulativo que el anterior. Sé cómo se ve esto, pero tienes que entender. Él me besó. Quedé completamente shock. Lo empujé inmediatamente, pero él siguió hablando sobre cómo estaba infeliz, cómo se sentía confundido. Le dije que estaba siendo ridículo, que probablemente solo eran nervios prematrimonio. Después, te juro, en la tumba de mi madre, nada estaba pasando entre nosotros. Él me agarró en un momento vulnerable. Sabes cómo han estado las cosas con mi trabajo. Y no lo manejé bien. Pero nunca alenté esto. Nunca te haría esto. Y finalmente, las cosas que dijo sobre ti en ese mensaje. Necesito que sepas que discrepo con todo. Le dije que estaba siendo cruel y estúpido. No eres aburrida o predecible. Eres firme y amorosa y todo lo bueno en este mundo. Él no te merece si no puede ver eso. El último mensaje fue el más insultante de todos. Si ella realmente discrepaba con la evaluación de él sobre mí, si realmente le dijo que estaba siendo cruel, entonces ¿por qué se estaba encontrando con él sola en mi apartamento? ¿Por qué le estaba devolviendo el beso? ¿Por qué lo estaba ayudando a planear su escape de nuestra relación? Más importante, el hecho de que se sintiera cómoda lo suficiente para grabar estas mentiras elaboradas, me dijo que pensaba que era lo suficientemente estúpida para creerlas. Después de 15 años de amistad, ella estaba apostando a mi lealtad e ingenuidad para sacarla de este lío. Pero ya no era esa persona. La noche del martes había quemado cualquier versión confiada y perdonadora de mí misma que existió antes de oír ese mensaje. La mujer sentada en este cuartito alquilado era alguien más dura, más escéptica, menos dispuesta a aceptar mentiras cómodas. Comencé a pensar en los últimos meses de manera diferente. El entusiasmo de ella por el planeamiento de la boda asumió una cualidad siniestra. ¿Estaba recolectando inteligencia?
Cuando me ayudó a elegir vestidos de damas de honor, ¿ya se estaba imaginando usando blanco en mi lugar? Recordé a ella haciendo preguntas detalladas sobre nuestra relación. ¿Con qué frecuencia tienen sexo? ¿Crees que él está feliz? ¿Nunca quieres más emoción? En ese momento, pensé que estaba siendo una buena amiga, mostrando interés en mi vida. Ahora me di cuenta de que estaba conduciendo investigación. Los viernes por la noche, los viajes de fin de semana, la presencia constante en nuestro apartamento, ella no estaba pasando tiempo con nosotros como pareja. Estaba pasando tiempo con él mientras yo casualmente estaba ahí. Yo era la tercera rueda en mi propia relación. Los mensajes de él crecieron más agresivos conforme el fin de semana se acercaba. Sé que estás recibiendo mensajes de ella también. No escuches su versión de lo que pasó. Está tratando de salvar la cara, pero ella quería esto tanto como yo. Tal vez más. Ella ha estado coqueteando conmigo por meses. Entonces ahora se estaban volteando uno contra el otro, cada uno tratando de tirar al otro bajo el autobús para minimizar su propia culpa. Él la estaba pintando como la seductora. Ella lo estaba pintando como el agresor. Ambas narrativas convenientemente ignoraron los meses de infidelidad emocional y sabotaje sistemático de mi autoestima. Escribí y borré 100 respuestas para los dos. Parte de mí quería volcar toda mi rabia, decir exactamente lo que su traición me había costado. Pero una parte más grande de mí entendió que comprometerme con ellos de cualquier manera les daría lo que querían. Acceso a mí, una oportunidad de manipular la narrativa, una oportunidad de hacerme dudar de mis propias percepciones. En cambio, me enfoqué en asuntos prácticos. Llamé al lugar de nuestra boda y expliqué que hubo una emergencia familiar. Los depósitos no eran reembolsables, pero acordaron mantener la fecha en caso de que quisiéramos reprogramar. No pude soportar decir la palabra cancelado todavía. Contacté al fotógrafo, la florista, el catering. Cada conversación fue humillante a su propia manera. Estas personas estaban emocionadas con nuestra boda, habían invertido tiempo en hacer nuestro día especial. Ahora yo era la mujer cuyo prometido cambió de opinión 6 semanas antes de la ceremonia. La llamada más difícil fue a mis padres. Había estado posponiendo por días, pero necesitaban saber antes de empezar a manejar desde Florida. Mi madre contestó al segundo timbre, inmediatamente notando que algo estaba mal. La boda fue cancelada. Logré decir antes de colapsar completamente. ¿Qué pasó, querida? ¿Pelearon? ¿Cómo podía explicar que mi prometido me había enviado accidentalmente un mensaje de voz destinado a mi dama de honor, detallando cómo me encontraba repugnante y cuánto la prefería a ella? ¿Cómo podía decirle a mi madre que el hombre que ella recibió en nuestra familia pensaba que yo era aburrida y predecible y muerta por dentro? Él estaba teniendo una aventura, dije finalmente. Era más simple que toda la verdad, pero cubría los hechos esenciales. El silencio que siguió fue ensordecedor. Entonces la voz de mi padre al fondo. ¿Una aventura? Ese hijo de puta. ¿Con quién? Preguntó mi madre en voz baja. No pude decir su nombre. Después de 15 años de que mi madre la tratara como una segunda hija, no podía ser yo quien destruyera esa relación también. Alguien en quien confiaba, dije, y comencé a llorar otra vez. La peor parte del trauma es cómo reescribe tu pasado. Sentada sola en mi cuarto alquilado, comencé a analizar cada momento de nuestra relación a través de la lente de su honestidad brutal. ¿Siempre fui aburrida? ¿Hubo un momento específico cuando decidió que ya no valía su afecto genuino? Recordé nuestra cena del 3er aniversario en ese restaurante italiano en el centro. Usé un vestido rojo que compré específicamente para la ocasión, algo más atrevido que mi estilo usual. Durante toda la cena, él parecía distraído, revisando su teléfono repetidamente. Pregunté si todo estaba bien, y dijo que el trabajo lo estaba estresando. Ahora me preguntaba, ¿fue cuando comenzó? ¿Ella le había enviado mensaje esa noche? ¿Estaba comparándome con alguna versión fantástica de ella mientras yo me sentaba frente a él, tratando de ser más interesante? La precisión cruel de sus palabras me atormentaba. Ella es exactamente la misma persona que era hace 4 años. Yo pensaba que la consistencia era una virtud, pero él la veía como estancamiento. Cuando querer estabilidad se volvió evidencia de mi inadecuación, comencé a obsesionarme con detalles físicos. Mecánico. Obligatorio. ¿Por cuánto tiempo nuestros momentos íntimos fueron actuaciones de su parte? Repasé memorias recientes con este nuevo conocimiento, y parecían contaminadas. Cada vez que inicié contacto, cada vez que pensé que nos estábamos conectando, ¿él estaba mintiendo ahí pensando en ella? La comparación fue la parte más cruel. No era solo que él perdió el amor por mí,
Se enamoró de alguien que personificaba todo lo que él pensaba que me faltaba. Ella era viva, donde yo estaba muerta por dentro. Ella era interesante, donde yo era predecible. Ella era sexy de maneras que ella nunca podría ser. Me encontré estudiando mi reflejo obsesivamente, catalogando todas las formas en que aparentemente fallé en estar a la altura. Mi cabello castaño, que siempre pensé era bonito, ¿era demasiado común? Mi preferencia por ropa cómoda en lugar de moderna, ¿era eso lo que me hacía aburrida? Mi hábito de preguntar sobre su día y compartir el mío, ¿era esa la misma conversación que él encontraba tan tediosa? La peor parte era que podía ver su punto. Comparada con ella, probablemente era aburrida. Ella trabajaba de noche en un bar elegante, tenía historias sobre clientes interesantes y aventuras locas. Salía con hombres diferentes, viajaba espontáneamente. Tenía un guardarropa lleno de ropa que yo nunca tendría confianza para usar. Yo era una enfermera pediátrica que se iba a dormir temprano, ahorraba dinero religiosamente y encontraba alegría en noches tranquilas en casa. Pensé que él apreciaba mi estabilidad, mi confiabilidad, mi interés genuino en construir una vida juntos. En cambio, se estaba sofocando bajo el peso de mi predictibilidad. En la segunda semana, desarrollé insomnio. Me quedaba despierta repasando momentos de nuestra relación, analizando por señales que perdí. La vez que sugirió que tomáramos un descanso de nuestras cenas de viernes con ella, ¿fue culpa? La manera como empezó a trabajar hasta tarde más frecuentemente, ¿se estaba encontrando con ella? Recordé a ella preguntándome una vez si sentía celos de otras mujeres. En ese momento, me reí y dije que confiaba en él completamente. Me dio una mirada extraña y dijo, ¿pero nunca te preocupas de que alguien más emocionante pueda aparecer? Pensé que estaba siendo protectiva, ayudándome a pensar sobre posibles amenazas a nuestra relación. Ahora entendí que no me estaba advirtiendo sobre amenazas hipotéticas. Estaba probando mi conciencia de la amenaza muy real que ella representaba. El aislamiento se estaba volviendo insoportable. Había construido toda mi vida social alrededor de los dos, y ahora no tenía a nadie. Mis colegas de trabajo eran amigables, pero no amigas cercanas. Mi familia estaba preocupada, pero a 800 millas de distancia. Estaba aprendiendo lo que significaba estar verdaderamente sola por primera vez en mi vida adulta. Comencé a tener ataques de pánico en el trabajo. Cosas pequeñas los disparaban. Una notificación de mensaje de voz, ver a una pareja tomada de la mano, oír a alguien hablar sobre planes de boda. Mi supervisora sugirió que tomara un tiempo, pero el trabajo era lo único que me mantenía anclada a la realidad. Las preguntas no paraban de circular en mi mente. ¿Por cuánto tiempo habían estado hablando de mí a mis espaldas? ¿Cuántas de nuestras conversaciones de amiga fueron realmente sesiones de estrategia sobre mi relación? Cuando me daba consejos amorosos, ¿estaba secretamente trabajando para sabotear todo lo que supuestamente me estaba ayudando a arreglar? Pensé en todas las veces que ella se quedó sola con él mientras yo trabajaba turnos nocturnos, todas las veces que durmió en nuestro sofá y me fui a trabajar en la mañana siguiente, mientras ellos todavía estaban durmiendo. Todos los detalles íntimos que compartí con ella sobre nuestra relación, nuestros problemas, nuestros planes, información que podía usar para posicionarse como la alternativa perfecta. La traición se sentía infinita, extendiéndose hacia atrás a través de años de memorias y envenenándolas todas. Cada risa que compartimos, cada secreto que guardó para mí, cada momento de apoyo durante tiempos difíciles, todo ahora era sospechoso. Cuánto de nuestra amistad fue real y cuánto fue reconocimiento. Pero la percepción más devastadora fue que tal vez él tenía razón sobre mí. Tal vez yo era todo lo que dijo, aburrida, predecible, la misma persona que fui hace 4 años. Tal vez ese mensaje no fue crueldad, tal vez fue solo honestidad entregada al destinatario equivocado. Tal vez merecía ser reemplazada por alguien más interesante, más viva, más digna de deseo genuino. Tal vez el problema no era que él había estado mintiéndome por meses. Tal vez el problema era que nunca valí la pena decirle la verdad. 3 semanas después de oír ese mensaje, finalmente accedí a encontrarme con él. No porque quisiera reconciliación, sino porque necesitaba respuestas a las preguntas que me estaban consumiendo viva. Nos encontramos en una cafetería del otro lado de la ciudad, en algún lugar sin memorias compartidas para contaminar. Él se veía terrible, sin afeitarse, ojeras, usando la misma camiseta que había tenido por años. Parte de mí se sintió satisfecha viéndolo sufrir. Una parte más grande no sintió nada, lo que me asustó más. Gracias por venir, comenzó, extendiendo su mano a través de la mesa como si fuera a tratar de sostener mi mano. Me alejé instintivamente. Necesito que me expliques algo, dije,
yendo directo a lo que importaba. En ese mensaje, no solo dijiste que te sentías atraído a otra persona, diste un análisis detallado de todo lo que está mal conmigo como persona. Necesito saber si realmente así es como me ves. Él se veía incómodo, moviéndose en su silla. Estaba frustrado ese día. Tuve una reunión horrible con mi jefe y estaba... No sé, no estaba pensando claramente. No. Mantuve mi voz firme, aunque mis manos estaban temblando. Ese mensaje no fue desahogo enojado. Hablaste por 5 minutos sobre cómo soy aburrida y predecible. Comparaste nuestra vida sexual con una obligación. Dijiste que te sentías muerto por dentro cuando estabas conmigo. Esas no fueron palabras en el calor del momento. Fue tu evaluación honesta de quién soy. Él miró fijamente su taza de café. Nunca quise que oyeras eso. Pero quisiste decir cada palabra cuando se lo dijiste a ella. Me incliné hacia adelante. Necesito saber. ¿Por cuánto tiempo te has sentido así sobre mí? ¿Por cuánto tiempo has estado fingiendo todo? No he estado fingiendo. Deja de mentir. Las palabras salieron más alto de lo que pretendía, haciendo que otros clientes miraran. Bajé mi voz. Te oí decirle que nuestra relación física era mecánica y obligatoria. Te oí decir que tenías que fingir interés y entusiasmo. ¿Por cuánto tiempo esto ha sido verdad? Se quedó callado por un largo momento. Cuando finalmente habló, su voz era casi inaudible. No sé, tal vez 6 meses, tal vez más. Seguí pensando que era solo una fase difícil, que la pasión volvería. Entonces has estado mintiéndome en mi cama, tocándome, diciéndome que me amabas, mientras no sentías absolutamente nada. No era nada. Te amo, solo no de la manera que la amas a ella. No estaba preguntando. Estaba afirmando un hecho que ambos sabíamos que era verdad. Él asintió miserablemente. Lo siento tanto. Nunca quise lastimarte así. Pero querías lastimarme. Tú y ella habían estado discutiendo mis inadecuaciones por meses. Dijiste en ese mensaje que ella era todo lo que yo no era. Viva, interesante, sexy. No tropezaste con esa comparación. La habías estado construyendo sistemáticamente. Ella nunca dijo nada malo sobre ti, protestó. Seguía diciéndome que estaba equivocado, que eras increíble. Mientras te besaba en nuestro apartamento, lo corté. Mientras te ayudaba a darte cuenta de cómo era el deseo real. Mientras te escuchaba describirme como aburrida y predecible, y estuvo de acuerdo lo suficiente para acostarse contigo de todas formas. Su cara se puso roja. No nos acostamos, fue solo ese beso. No. Levanté mi mano. No insultes mi inteligencia más de lo que ya la has insultado. Le dijiste que la amabas. Hablaste sobre terminar conmigo para empezar algo real con ella. Eso no pasa después de un beso impulsivo. Se encorvó en su silla, finalmente dejando la farsa. No planeamos esto. Solo se desarrolló con el tiempo. Tratamos de luchar contra eso. Qué noble de ambos. El sarcasmo se sintió bien, como encontrar mi voz otra vez. Cuéntame sobre tratar de luchar contra eso. ¿Fue cuando estaban analizando mis defectos de personalidad? ¿O cuando estaban comparando mi cuerpo con el de ella? ¿O cuando estaban discutiendo cómo serían más felices sin mí? No fue así. Fue exactamente así. Me levanté, ya no importándome quién estuviera mirando. No solo me traicionaste, me convertiste en un chiste, en un problema para ser resuelto, en un obstáculo para tu felicidad. Tomaste todo lo que pensé que era bueno sobre mí y lo convertiste en evidencia de por qué merecía ser descartada. Él me miró con lágrimas en los ojos. Te amo. Sé que lo arruiné todo, pero te amo. ¿No podemos tratar de arreglar esto? Por un momento, viéndolo llorar, casi sentí algo como simpatía. Este era el hombre con quien planeé casarme, la persona en quien confié mi corazón y mi futuro. Pero entonces recordé su voz en ese mensaje, no triste o conflictuada, sino emocionada y viva de una manera que aparentemente nunca fue conmigo. No, dije simplemente. No puedes amar a alguien por quien tienes tan poco respeto, y no puedo estar con alguien que me ve de la manera que tú me ves. La boda. No hay boda. Ya empecé a cancelar todo. Agarré mi bolsa. Una pregunta más. ¿Ella te ayudó a planear esta conversación? ¿Ustedes dos discutieron qué dirías para convencerme de aceptarte de vuelta? Su silencio fue respuesta suficiente. Salí de esa cafetería sintiendo algo que no había sentido en 3 semanas: claridad. Él confirmó todo lo que sospeché y más. Esto no fue un momento de debilidad o un error nacido de confusión. Fue una aventura emocional sistemática construida en su acuerdo mutuo de que yo era inadecuada. Pero por primera vez desde oír ese mensaje,
Me pregunté si tal vez la evaluación de él sobre mí decía más sobre él que sobre mí. Después de salir de la cafetería, me sentí extrañamente energizada. Por semanas me había estado ahogando en autoduda, preguntándome si todo lo que él dijo sobre mí era verdad. Pero verlo tratar de minimizar y manipular lo que oí me dio una perspectiva diferente. Esta no era alguien cuya opinión debería valorar. Esta era alguien que pasó meses mintiéndome en mi cara mientras planeaba su escape. Decidí que necesitaba entender el alcance completo de su traición. Si iba a reconstruir mi vida, necesitaba saber exactamente de qué estaba reconstruyendo. Todavía tenía acceso a nuestra cuenta de almacenamiento compartido en la nube. Fotos, documentos, todo lo que acumulamos a lo largo de 4 años juntos. Había estado evitando, con miedo de lo que podría encontrar, pero ahora estaba lista para enfrentar la verdad. Lo que descubrí fue peor de lo que imaginé. En una carpeta marcada Cosas del trabajo, su escondite inteligente, encontré meses de conversaciones en capturas de pantalla entre ellos. No el hilo de mensajes real, sino capturas de pantalla que ella le envió de nuestras conversaciones, con sus comentarios agregados. 15 de marzo. Una captura de pantalla mía enviándole mensajes sobre estar preocupada de que él pareciera distante últimamente. Su respuesta para él: ¿ella es tan necesitada? ¿No puede solo darte espacio sin hacer todo sobre sus inseguridades? 2 de abril. Una captura de pantalla mía pidiendo consejos sobre sorprenderlo en el cumpleaños. Su respuesta: Dios, ella trata tanto. Es medio triste en realidad. Toda esta cosa de sorpresa es tan predecible. 20 de abril. Una captura de pantalla mía confiando que nuestra relación física se sentía rara últimamente, preguntando si pensaba que era normal que las parejas pasaran por periodos secos. Su respuesta: tal vez él solo está aburrido. Algunas personas necesitan más emoción que otras. Me senté en mi cuartito, mirando meses de evidencia de que mi mejor amiga había estado sistemáticamente saboteándome mientras fingía ofrecer apoyo. Cada momento vulnerable que compartí con ella, cada inseguridad que confié, cada consejo amoroso que busqué, lo convirtió en munición contra mí. Pero las capturas de pantalla revelaron otra cosa. Mis instintos estaban correctos. Había notado la distancia de él. Sentí que algo estaba mal. Traté de abordar problemas en nuestra relación. No era la pareja ajena y complaciente que su narrativa pintaba. Era alguien que fue psicológicamente manipulada para dudar de sus propias percepciones. Los comentarios se volvieron más crueles conforme pasaron los meses. En junio, ella estaba abiertamente burlándose de mis intentos de reconectar con él. 10 de junio. Captura de pantalla mía sugiriendo que planeáramos una escapada de fin de semana. Su respuesta: ¿ella realmente piensa que un cambio de escenario va a arreglar lo que está mal con su personalidad? 25 de junio. Captura de pantalla mía preguntando si pensaba que debería ser más espontánea. Su respuesta: no puedes enseñar a alguien a ser interesante. O lo tienes o no lo tienes. Pero el descubrimiento más perjudicial vino en una carpeta marcada Planes futuros. Habían estado planeando su vida juntos, mientras yo planeaba nuestra boda. Listas de apartamentos en diferentes barrios, capturas de pantalla de destinos de vacaciones, incluso una lista de pros y contras sobre timing. ¿Cuándo sería el mejor momento para terminar conmigo? Bajo contras, listaron: depósitos de boda ya pagados. Sus padres realmente me quieren. Puede verse mal en el trabajo. Bajo pros. Finalmente puede ser honesto. No más fingir. Ella probablemente estará bien. Es más fuerte de lo que piensa. Redujeron la destrucción de mi vida a un análisis de costo-beneficio. Mi devastación emocional era daño colateral aceptable siempre y cuando el timing funcionara para ellos. Encontré borradores de la conversación que él planeó tener conmigo. Múltiples versiones, refinadas a lo largo de semanas. Versión 1. Creo que nos hemos distanciado. Tal vez deberíamos posponer la boda. Versión 2. He estado sintiéndome confundido sobre nosotros últimamente. Necesito tiempo para resolver las cosas. Versión 3. No creo que esté listo para el matrimonio. No eres tú, soy yo. Cada versión fue diseñada para hacerme culparme a mí misma mientras le daba la libertad de perseguirla. Ensayaron diferentes maneras de destruirme mientras mantenían su superioridad moral, pero el documento final en esa carpeta lo cambió todo. Era un borrador de texto que ella escribió pero nunca envió, fechado 2 días antes de su mensaje de voz accidental. Ya no puedo ver cómo finge ser feliz con ella. No es justo para ninguno de nosotros. Ella merece a alguien que realmente quiera estar con ella, y tú mereces estar con alguien que te haga sentir vivo. Tal vez es hora de dejar de ser cobarde y decirle la verdad. Ella no fue una víctima pasiva de su persecución.
Había estado empujándolo a terminar nuestra relación. Fue quien lo alentó a dejar de fingir ser feliz conmigo. La mujer en quien confié mis secretos más profundos, que me abrazó mientras lloraba sobre la muerte de mi abuela, que sería mi dama de honor, había estado activamente trabajando para destruir mi relación mientras me consolaba sobre los mismos problemas que ella estaba ayudando a crear. Me di cuenta entonces de que la evaluación de él sobre mí como aburrida y predecible no era verdad objetiva. Era una narrativa que construyeron juntos para justificar su traición. Necesitaban que yo fuera inadecuada para hacer su caso parecer justo en lugar de egoísta. Pero mirando estas conversaciones, pude ver algo que ellos no podían. Yo no fui el problema en nuestra relación. Fui la solución que estaban determinados a rechazar. Noté su distancia y traté de arreglarla. Sentí nuestra conexión desaparecer e hice esfuerzos para reavivarla. Fui vulnerable sobre mis inseguridades y busqué ayuda de alguien en quien confiaba. Hice todo lo que una pareja amorosa debería hacer al enfrentar desafíos en la relación. Su conspiración no fue necesaria porque yo estaba fallando. Fue necesaria porque estaba teniendo éxito. Porque a pesar de meses de sabotaje, todavía estaba tratando de salvar lo que teníamos. Por primera vez en un mes, sentí algo además de vergüenza y autoduda. Sentí rabia. Rabia pura, limpia y esclarecedora hacia dos personas que pasaron meses torturándome psicológicamente mientras fingían amarme y apoyarme. No solo me traicionaron, me hicieron cómplice en mi propia destrucción, al convertir a mi mejor amiga en un arma contra mi relación y mi autoestima. Pero también cometieron un error crucial. Lo documentaron todo. La rabia se sentía diferente del desespero en el que me había estado ahogando por semanas. Era energizante, esclarecedora, casi embriagante después de tanta autoduda. Por primera vez desde oír ese mensaje de voz, me sentí como yo misma otra vez, o tal vez como una versión más fuerte de mí misma, que nunca supe que existía. Pasé el fin de semana metódicamente cancelando cada aspecto de nuestra boda. No con la vergüenza y embarazo que sentí antes, sino con la satisfacción de desmantelar algo que fue construido sobre mentiras. La gerente del lugar fue sorprendentemente comprensiva cuando expliqué que hubo una traición significativa de confianza. Incluso se ofreció a escribir una carta confirmando que la cancelación fue debido a la infidelidad del prometido, lo que podría ayudar con reclamos de seguro en los depósitos no reembolsables. La fotógrafa fue menos simpática sobre perder la reserva, pero acordó aplicar la mitad de nuestro depósito a una sesión de retratos si quería fotos profesionales para mí. Las fotos de ruptura se están volviendo muy populares, dijo. Muy empoderadoras. Me encontré riéndome de eso. Realmente riéndome por primera vez en un mes. La idea de hacer una sesión de fotos celebrando mi libertad de alguien que me encontraba aburrida de repente pareció brillante. Pero el verdadero punto de inflexión vino cuando llamé a mi supervisora en el hospital. Había estado temiendo la conversación, esperando lástima o preguntas incómodas sobre mi vida personal. En cambio, dijo algo que me detuvo. Siento mucho que estés pasando por esto, pero tengo que decir, te ves más como tú misma esta semana que en los últimos meses, más confiada, más presente con los pacientes. Sea lo que sea que estés resolviendo, estás sacando algo bueno en ti. Más como yo misma. La frase resonó en mi mente todo el fin de semana. Él me criticó por ser exactamente la misma persona que era hace 4 años, como si eso fuera evidencia de mi falla en crecer. Pero tal vez ser la misma persona significaba que nunca perdí de vista quién realmente era, a pesar de meses de manipulación psicológica sutil, diseñada para hacerme dudar de mí misma. Comencé a pensar en la mujer que fui antes de que nuestra relación comenzara a deteriorarse. Recordé ser confiada en el trabajo, hacer amigos fácilmente, tener opiniones e intereses que no requerían su aprobación. Cuando comencé a cuestionar todo, pidiendo permiso para decisiones que era perfectamente capaz de tomar sola, me di cuenta de que fue gradual, tan sutil que no noté qué estaba pasando. Un comentario desdeñoso aquí, falta de entusiasmo allá, lentamente entrenándome para buscar su aprobación y dudar de mis propios instintos. Manipulación emocional clásica, disfrazada de dinámica normal de relación. El lunes por la mañana, entré al trabajo con una energía diferente. En lugar de esconder mi situación, fui honesta cuando colegas preguntaron cómo estaba. Mi prometido tuvo una aventura con mi mejor amiga, así que estoy empezando de nuevo, decía objetivamente. Fue difícil, pero estoy descubriendo cosas sobre mí misma que había olvidado. Las respuestas me sorprendieron. En lugar de lástima, recibí respeto. En lugar de silencio incómodo, recibí historias. Otras personas que sobrevivieron traiciones, que reconstruyeron sus vidas, que descubrieron fuerza que no sabían que poseían.
Mi colega de la UCI neonatal, alguien a quien siempre admiré pero apenas conocía personalmente, me invitó a almorzar. Pasé por algo parecido hace 5 años, dijo. Lo mejor que me pasó, aunque no podía verlo en ese momento. ¿Quieres oír lo que aprendí? Durante ensalada y sándwiches, me contó sobre la aventura de su ex esposo y cómo la llevó a volver a la escuela para una maestría, aceptar una promoción que nunca pensó que estaba calificada, y eventualmente conocer a alguien que realmente apreciaba su ambición en lugar de sentirse amenazado por ella. La parte más difícil, dijo, fue darme cuenta de qué tan pequeña me había vuelto para mantenerlo cómodo. Cuando esa relación terminó, tuve que recordar quién era antes de empezar a editarme para la aprobación de otra persona. Esa frase me golpeó como un rayo. Editándome para la aprobación de otra persona. Era exactamente lo que había estado haciendo. En algún lugar del camino, dejé de ser yo misma y empecé a ser su versión de una novia aceptable. Más callada, menos demandante, más acomodaticia. Pensé en mis viejos hobbies que gradualmente desaparecieron. Solía pintar acuarelas los domingos por la mañana, pero él hizo comentarios sobre el olor de las pinturas y el desorden en la mesa de la cocina. Solía ir a clubes de libros y eventos comunitarios, pero él siempre tenía algo que quería hacer juntos. Solía hablar más en el trabajo, pero él hacía bromas sobre ser demasiado seria sobre mi trabajo. Poco a poco, me encogí para encajar en sus preferencias, y luego me criticó por ser pequeña. Esa noche manejé a una tienda de materiales de arte y compré pinturas de acuarela, pinceles y papel bueno. Me instalé en la mesita de mi cuarto alquilado y pinté por 3 horas, formas abstractas en colores vivos. Nada representacional, solo expresión pura de sentimiento. Se sintió como volver a la vida. Comencé a hacer otros pequeños cambios. Compré ropa que me gustaba en lugar de ropa que pensé que él aprobaría. Hice planes con colegas de trabajo que siempre quise conocer mejor. Me inscribí en una clase de cerámica que pasaba los jueves por la noche. Algo que mencioné querer probar por años, pero nunca prioricé. Más importante, dejé de revisar mi teléfono obsesivamente por mensajes de él o de ella. Bloqueé los números de los dos después de encontrar esas capturas de pantalla, y el silencio se sintió como libertad en lugar de abandono. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, no estaba lamentando la pérdida de nuestra relación. Estaba celebrando el redescubrimiento de mí misma. 6 semanas después de oír ese mensaje de voz que destruyó mi vida y la reconstruyó mejor, estaba sentada en mi estudio de arte, el cuarto de huéspedes de mi hermoso apartamento de un dormitorio, dando los toques finales a una pintura comisionada por la junta directiva del hospital. Querían algo para el nuevo centro de consejería familiar, y específicamente pidieron mi trabajo. La pintura se llamaba Crecimiento después de la tormenta. Figuras abstractas en azules y grises suaves, gradualmente transformándose en amarillos y naranjas vibrantes. Representaba exactamente lo que experimenté. Cómo la devastación puede convertirse en el suelo para algo más hermoso que lo que fue destruido. Mi teléfono sonó con un mensaje de mis padres. Apenas podemos esperar a verte el próximo fin de semana. Papá ya está planeando qué restaurantes vamos a probar. Estaban visitando para la apertura de mi primera exposición en solitario en una galería local. 15 pinturas narrando mi jornada de la traición al autodescubrimiento, con las ganancias beneficiando el programa de arteterapia infantil que comencé en el hospital. La exposición fue idea de mi colega, la misma que primero notó que me veía más como yo misma después de la ruptura. Deberías compartir este trabajo, dijo después de ver mis piezas más recientes. No solo porque es hermoso, sino porque otras personas necesitan ver que la supervivencia puede verse así. Mientras limpiaba mis pinceles, reflexioné sobre cómo mi vida se transformó completamente. La posición de enfermera jefe llevó a oportunidades que nunca imaginé. Conferencias sobre cuidados pediátricos, consultoría en programas de arteterapia hospitalaria, incluso ser entrevistada para un artículo de revista sobre profesionales de la salud que siguen pasiones creativas. Pero los cambios externos no fueron nada comparados con la transformación interna. Aprendí a confiar en mis propios instintos, valorar mis propias opiniones, encontrar alegría en mi propia compañía. Ya no filtraba mis pensamientos y sentimientos a través de la lente de la aprobación de otra persona. La mujer que fue devastada por ser llamada aburrida y predecible, descubrió que la consistencia era en realidad un superpoder. Pacientes y familias confiaban en mí porque sabían que aparecería, cumpliría mis promesas y proporcionaría apoyo estable durante sus peores momentos. Mis estudiantes de arte amaban mi confiabilidad y aliento. Mis amigos valoraban mi lealtad y autenticidad. Lo que él vio como fallas de carácter eran en realidad fortalezas de carácter que fue demasiado inmaduro para apreciar.
También aprendí la diferencia entre soledad y solitud. Por años, tuve miedo de estar sola con mis pensamientos, constantemente buscando validación y compañía para sentirme completa. Ahora, algunos de mis momentos más felices los pasaba pintando en silencio, caminando en parques sola, o leyendo en cafeterías sin necesidad de compartir la experiencia con nadie más. Esto no significaba que estaba aislada. Construí amistades genuinas con personas que apreciaban quién realmente era, no quién querían que fuera. Mis amigos de la clase de cerámica, mis colegas, las familias de mis estudiantes de arteterapia. Estaba rodeada de personas que veían mi autenticidad como un regalo, no una falla. Algunos meses antes, comencé a salir con alguien nuevo, un maestro que conocí en el centro comunitario donde hacía trabajo voluntario. Lo que más me llamó la atención de nuestra relación fue qué tan sin esfuerzo era ser yo misma cerca de él. Encontraba mi predictibilidad encantadora en lugar de aburrida, apreciaba mi confiabilidad en lugar de darla por sentada, y activamente alentaba mis actividades artísticas en lugar de verlas como hobbies inconvenientes. Amo que eres exactamente quien pareces ser, me dijo después de nuestra tercera cita. Sin juegos, sin fingimiento, solo bondad e inteligencia genuinas. Es refrescante. El contraste con mi relación anterior fue gritante. En lugar de hacerme sentir que necesitaba ser más emocionante para mantener su interés, me hizo sentir que mi personalidad natural era exactamente lo que esperaba encontrar. En lugar de críticas disfrazadas de sugerencias útiles, ofrecía elogios genuinos y apoyo. Pero más importante, no necesitaba su validación para sentirme digna. Aprendí a generar mi propio sentido de autoestima, así que su apreciación se sentía como un bono maravilloso en lugar de una necesidad desesperada. En cuanto a mi ex prometido y ex mejor amiga, oí actualizaciones a través de conocidos mutuos a lo largo del año pasado. Él salió con varias mujeres brevemente, aparentemente repitiendo el mismo patrón. Emoción inicial seguida de críticas y distanciamiento emocional cuando no cumplían sus estándares imposibles. Según amigos, desarrolló reputación de alguien que nunca estaba satisfecho, siempre buscando algo mejor. Ella se mudó a una ciudad diferente después de quemar la mayoría de los puentes localmente. Los amigos mutuos que inicialmente fueron simpáticos a sus reclamos de arrepentimiento se cansaron de sus historias dramáticas y narrativas de víctima. Por última vez que supe, estaba en otra situación complicada con un hombre casado, aparentemente no aprendiendo nada de nuestra experiencia. Pero sus historias ya no me interesaban mucho. Se habían convertido en cuentos de advertencia en lugar de fuentes de dolor, ejemplos de lo que pasa cuando personas construyen relaciones en críticas y competencia, en lugar de apreciación y apoyo genuinos. La percepción más profunda de todo este viaje fue entender que la evaluación cruel de él sobre mí reveló más sobre su carácter que el mío. Alguien que realmente me amaba no habría sido capaz de hablar sobre mí con tal desdén casual. Alguien que me valoraba como persona no habría sistemáticamente catalogado mis inadecuaciones para el entretenimiento de otra mujer. El mensaje que inicialmente destruyó mi autoestima había en realidad sido un regalo. Un vistazo detrás de la máscara que había estado usando por meses, mostrando quién realmente era cuando pensó que no podía oírlo. Me liberó de una relación con alguien fundamentalmente incapaz de apreciar lo que tenía para ofrecer. Ahora, rodeada de personas que veían mi consistencia como fortaleza, mi bondad como sabiduría y mi autenticidad como rara y valiosa, entendí que el problema nunca fui yo. El problema fue tratar de forzarme en una relación con alguien determinado a estar insatisfecho. Terminé de limpiar mis pinceles y me alejé para admirar la pintura completa. Mañana la entregaría al hospital, donde estaría en un espacio dedicado a ayudar familias a sanar traumas. El próximo fin de semana abriría mi primera exposición en solitario para un salón lleno de personas que celebraron mi crecimiento en lugar de criticar mi estabilidad. Ese mensaje de voz fue destinado a destruirme, pero en cambio reveló mi fuerza. Aprendí que ser abandonada por personas que no me valoraban no era una tragedia. Era una oportunidad de encontrar personas que sí lo hacían. Ya no era la mujer que fue demasiado aburrida para mantener la atención de un hombre. Era alguien que descubrió que la persona correcta no querría que fuera nadie más que exactamente quien era. Y hasta que esa persona apareciera, estaba perfectamente feliz siendo esa persona completamente sola. La mujer que vomitó de vergüenza y devastación hace un año renació como alguien que conocía su propio valor y no aceptaría menos de lo que merecía. Esa transformación, nacida de las cenizas de la traición, fue la obra de arte más grande que jamás creé.